Y vamos a hablar de la Ley 918 de 2004 y es una normativa crucial en el ámbito de la comunicación social en Colombia. Fue promulgada con el objetivo de establecer un marco regulatorio para los medios de comunicación y fomentar el ejercicio de libertad de expresión en el país. Esta ley se convirtió en un hito en el panorama de la comunicación al abordar aspectos fundamentales como la regulación de la publicidad, derechos de autor y la responsabilidad de los medios de difusión de información veraz y equilibrada. La promulgación de la Ley 918 buscó promover un ejercicio responsable y ético de la comunicación social, fortaleciendo el acceso de la información para todos los ciudadanos colombianos. A lo largo de los años, la ley ha tenido un impacto significativo en el desarrollo de los medios de comunicación y ha sido objeto de debate y análisis en el contexto de libertad de prensa y el derecho de la información en Colombia. En esta presentación exploraremos los principales aspectos de la Ley 918 de 2004 y su relevancia en el entorno de la comunicación social en el país. La Ley 918 de 2004 tiene una serie de objetivos fundamentales que buscan promover y regular la comunicación social en Colombia. Algunos de estos objetivos son: fomentar la libertad de expresión. Uno de los principales propósitos de la ley es garantizar y promover la libertad de expresión en el país, permitiendo que los ciudadanos puedan manifestar sus ideas y opiniones a través de los diferentes medios de comunicación. Regular la publicidad. La ley busca establecer normas para la publicidad en los medios de comunicación, asegurando que ésta sea veraz, responsable y no engañosa, protegiendo así los derechos de los consumidores. Promover la diversidad y pluralidad de contenidos. La ley busca incentivar la creación y difusión de contenidos que reflejen la diversidad cultural y social de Colombia, evitando la concentración de medios y fomentando la pluralidad de voces. Garantizar el derecho de la información. La normativa busca asegurar el acceso de todos los ciudadanos a la información veraz, oportuna y equilibrada, promoviendo así una sociedad informada y participativa. Proteger los derechos del autor. La ley busca establecer mecanismos para proteger los derechos de autor en el ámbito de la comunicación, asegurando que los creadores y productores de contenido sean reconocidos, remunerados adecuadamente. Regular la responsabilidad de los medios de comunicación. La normativa establece las responsabilidades y deberes que tienen los medios de comunicación en la transmisión de información, evitando la difusión de noticias falsas o tendenciosas que pueden generar daños a terceros. La Ley 918 del 2004 establece un marco legal específico para el ejercicio de los periodistas en Colombia. A través de esta normativa se busca proteger la libertad de prensa y promover un periodismo ético. La libertad de expresión y prensa. La ley garantiza el derecho de la libertad y expresión de prensa, permitiendo que los periodistas puedan investigar, opinar y difundir información sin censura previa, siempre y cuando respeten los límites establecidos por la Constitución y las leyes. Responsabilidad ética. La normatividad establece que los periodistas deben ejercer su labor con responsabilidad y ética profesional, evitando la difusión de noticias falsas o tendenciosas que puedan generar daños a terceros o afectar la credibilidad de los medios. Acceso a la información. La ley promueve el acceso a la información veraz y oportuna, permitiendo que los periodistas puedan obtener relevantes para su trabajo, incluso en aquellos casos en que los funcionarios públicos o entidades privadas se nieguen a proporcionar la información. Protección de fuentes. La normativa establece protección de fuentes de información de los periodistas, garantizando que puedan mantener en reserva la identidad de aquellos informantes que deseen mantener el anonimato. Derechos de autor. La ley también aborda los derechos de autor en el ámbito de periodismo, asegurando que los periodistas y medios de comunicación tengan reconocimiento y protección por su trabajo y contenido original. La Ley 918 del 2004 también aborda la regulación de publicidad de los medios de comunicación, lo cual tiene un impacto significativo en el papel de los periodistas en Colombia. Vamos a hablar de la regulación de publicidad, veracidad y responsabilidad. Esta ley establece que la publicidad debe ser veraz, clara y no engañosa. Los periodistas tienen responsabilidad de verificar la veracidad de los mensajes publicitarios que se difunden en los medios y evitar la promoción de productos o servicios que puedan ser perjudiciales para la sociedad. Protección de los consumidores. Los periodistas deben velar por los derechos de los consumidores y denunciar prácticas publicitarias engañosas o fraudulentas que puedan afectar a los ciudadanos.
Ahora vamos a hablar un poco de la regulación de los contenidos. Pluralidad de voces. La ley busca fomentar la diversidad y pluralidad de contenidos en los medios de comunicación, así evitando la concentración de la propiedad mediática y promoviendo la inclusión de diferentes perspectivas en la cobertura de noticias. Responsabilidad en la difusión de la información. Los periodistas tienen responsabilidad de transmitir información veraz y equilibrada y contextualizada, evitando la difusión de noticias falsas o sesgadas que puedan distorsionar la realidad y perjudicar la sociedad. Protección de derechos humanos. La ley prohíbe la difusión de contenidos que promuevan la violencia y discriminación, racismo o cualquier forma de intolerancia. Los periodistas deben asegurarse de que su trabajo no viole los derechos humanos ni incite a la violencia. La Ley 918 del 2004 ha tenido un impacto significativo en los medios de comunicación en Colombia y su papel con relación a los periodistas ha sido fundamental para el desarrollo del entorno mediático del país. Mayor protección de la libertad de prensa. La ley ha establecido disposiciones que protegen la libertad de prensa y expresión, lo que ha permitido que los periodistas puedan realizar su trabajo sin censura previa y denunciar situaciones de interés público sin temor a represalias. Fomento de un periodismo responsable. La normativa ha incentivado a los periodistas a ejercer su labor de manera ética y responsable, promoviendo la veracidad en la información. Acceso a la información pública. La ley ha impulsado el acceso a la información pública, lo que ha facilitado el trabajo de los periodistas al tener acceso a datos relevantes para sus investigaciones y reportajes. Pluralidad de voces. La ley ha contribuido a fomentar la pluralidad de voces en los medios de comunicación, evitando la concentración de la propiedad mediática y permitiendo que diferentes perspectivas sean representadas en la cobertura de noticias. Protección de fuentes. La normativa ha establecido la protección de las fuentes de información de los periodistas, lo que les ha permitido mantener el anonimato de sus informantes. Responsabilidad en la difusión de información. Los periodistas deben ser responsables en la difusión de información, evitando la promoción de contenidos que puedan afectar negativamente a la sociedad. A través de los avances y beneficios que ha traído la Ley 918 en el contexto de los medios de comunicación en Colombia, también ha enfrentado diversas críticas y retos relacionados con el papel de los periodistas en el país. Concentración mediática. Una de las principales críticas a la ley es que no ha logrado evitar la concentración mediática en manos de unos pocos grupos o empresas. Esto puede limitar la diversidad de voces y la pluralidad de contenidos en los medios de comunicación. Amenazas y ataques a periodistas. A pesar de la protección establecida en la ley, los periodistas en Colombia todavía enfrentan amenazas, intimidación y ataques por parte de grupos armados, actores políticos o personas interesadas en silenciar sus voces críticas. Acceso a la información pública. Aunque la ley promueve el acceso a la información pública, en la práctica, los periodistas pueden enfrentar obstáculos para mantener datos relevantes de entidades gubernamentales o privadas que prefieren mantener ciertos temas en reserva. Desafíos en la era digital. Las plataformas digitales y las redes sociales, los periodistas se enfrentan en un desafío de verificar la información y luchar contra la desinformación y las noticias falsas, lo que puedan afectar la credibilidad del periodismo tradicional. Precarización laboral. Algunos críticos argumentan que la ley no aborda adecuadamente la precarización laboral de los periodistas, que en muchos casos se enfrentan bajos salarios y condiciones laborales poco favorables. Autocensura. La ley no garantiza completamente la protección contra la autocensura y algunos periodistas podrían evitar tocar ciertos temas sensibles por temor o represalias o presiones externas.